Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Yo soy Gaby Pérez. Yo soy Cianya Ponce y estoy muy contenta de que nos acompañen en este nuevo episodio. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Pues muy bien, Cian, hay que comenzar y vamos a arrancar con esto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, cuéntanos. El día de hoy vamos a hablar de los espacios en la literatura que pueden ser mucho más importantes de lo que ustedes creen. Claro, y además, asimismo, como lo mencionas, de gran importancia, también hablaremos de estos espacios en la literatura y cómo es que se pueden relacionar con la vida fuera de la ficción. ¿Qué te parece si hoy comenzamos diciendo que por excelencia los espacios, lugares o sitios son elementos importantísimos que nos ayudan a contextualizar el desarrollo de una historia y por supuesto también para entender la relación que poseen determinados personajes con su entorno? Cabe mencionar además que este tema es bastante amplio porque a lo largo de la historia de la literatura hemos visto diferentes formas de representar a los espacios, así como variadas teorías, estudios y análisis sobre ellos que los vuelven todavía más complejos y significativos. Exacto, este es un tema muy amplio, pero podemos reducirlo o volverlo más simple si pensamos que los espacios tienen dos características fundamentales: sus propiedades físicas y las propiedades psicológicas que puedan llegar a tener. Por ejemplo, cuando digo propiedades físicas, pienso en la relación de los espacios abiertos y cerrados. Y se me ocurre como una casa, por ejemplo, ¿no? Sería default, un espacio cerrado, pero además una casa puede contener un sentido de un espacio abierto y esto va a depender mucho de las cuestiones psicológicas que el personaje tenga en relación con esa casa. Así es, Ian. Fíjate, mencionas algo bien importante. Por ejemplo, en una casa, alguien podría estar en una casa enorme, súper de ricos y es justo, estaba recordando ahora el episodio que tuvimos aquí sobre el cuento de Feliz Año Nuevo de Rubén Fonseca, en donde hablan justo del espacio en donde están habitando los ricos en la cena de fin de año y resulta que llegan los pobres a romper ese esquema. O sea, por mucho que sea como esta cuestión de la opulencia en un espacio bastante grande, a pesar de ser cerrado, es una casa adinerada, se rompe por una cuestión psicológica dependiendo del personaje del que podamos enfocar como lectores o como el mismo narrador, dependiendo del personaje al que enfoque, tenemos pues una perspectiva y un significado distinto de ese mismo espacio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un cuento que me encanta y yo creo que es de los más conocidos de Julio Cortázar, que es Casa Tomada, ¿no? Que tiene justo este sentido de que una casa logra tener hasta un sentido como de personaje. La llena de tanta vida a partir de la historia que consigue justamente esta proporción entre lo psicológico y también lo físico. Por ejemplo, físicamente, el narrador nos describe que es una casa grande, que tiene un living, que tiene una cocina también bastante grande, varios cuartos, corredores, etcétera. Y total que la forma en cómo interactúan los dos hermanos, Irene y el narrador, dentro de esa casa, pues llama la atención porque justamente hablan de como esta cuestión de ritual que hacen alrededor de ella, porque resulta que la casa era dada de generación en generación en matrimonios, o sea, los bisabuelos
estuvieron viviendo en esa casa, después los abuelos, los papás, y así se fue llevando a cabo como esta tradición de vivir en ella, matrimonios, ¿no? Y resulta que en este caso como que se va rompiendo ese lazo, se va rompiendo esa tradición, porque aquí en este caso, a pesar de que se trataba de una pareja de hermanos, pues era justo eso, ¿no? Que no eran, no podrían estar juntos pues, por esta cuestión de incestuosa, etcétera. Entonces, la forma en cómo la casa pareciera que está tomando vida para sacarlos es más bien esta manera psicológica en cómo los personajes lo están pensando. Ellos piensan más bien, esta casa no quiere que estemos aquí, no pertenecemos aquí porque estamos rompiendo con una tradición, con una cuestión moral y con reglas, ¿no? Que están establecidas como que se pueda estar con un hermano, en este caso. Entonces, ellos ya sentían como cierta atracción, los personajes, y psicológicamente ya demandaban estar fuera de. Entonces, era tanta esta tensión que lograron crear en su mundo que la casa estaba siendo ocupada o cerrando sus puertas, ¿no? Por eso es que se llama como casa tomada, porque pues no quiero quemarles el final, ni yo creo que ya les estoy dando demasiados detalles, pero sí tiene mucho que ver esta relación de los espacios. Oye, Gaby, pero ¿no te parece que a veces, a partir de toda esta historia de Julio Cortázar, te recuerda justamente a la idea de las historias de terror? Me quedo pensando mucho en esa idea de los conceptos de la casa en las historias de terror, de cómo un espacio se vuelve un mundo, ¿no? O sea, una casa se vuelve un mundo y se llena de vida y hace cosas, ahuyenta a las personas. Entonces, para que vean que, pues, no solamente estamos hablando de la literatura cuando hablamos de espacio y la importancia de los espacios, también estamos hablando de películas, de series, y pienso muchísimo en estas dos series, que no sé si ya la hayan visto, Componentes, si no, se las recomiendo muchísimo. La mansión Hill, la maldición de la mansión Hill y la maldición de Bly Manor, que justo son esas historias de terror en casas. Te estoy escuchando hablar sobre esa relación de la casa y me deja pensando mucho cómo es el pasado de la casa y cómo son los mismos personajes o la historia anterior a los personajes los que le dan estas herramientas, ¿no? Porque cuando hablamos de espacios, no nada más es en el sentido en donde nos estamos ubicando, también es todos los sentidos y simbolismos que les damos o que les dan los personajes. Así es, Ian, fíjate, era una de las cosas que justamente buscamos proponer en este episodio, que veamos que la importancia de los espacios justamente radica en su relación con otros elementos narrativos. Y en este caso también pensaba, si lo relacionamos con nuestra vida, es un ejemplo súper cercano y más ahora, la cuarentena, lo que ha obligado a este momento de encierro, no es el mismo encierro que padecemos todos, dependiendo de una cuestión económica, dependiendo de las posibilidades que tengas, o si la casa es grande o pequeña, cuántas personas viven en la casa. Entonces, sí considero que aquí existe una relación pues totalmente viable para que podamos entender este proceso de los espacios en la literatura, porque claro, en la ficción existen algunos espacios que como contrato de verosimilitud tú puedes decir, bueno, perfecto, estoy entendiendo que la casa de veras está tomando su espacio y está sacando a los hermanos, ¿no? Y lo entiendes por las circunstancias y cómo la historia te va llevando esos acontecimientos y los entiendes así. Sin embargo, si lo pensamos desde este lado, desde estas experiencias personales, por ejemplo, justo hasta en el sentido de si te da el COVID o etcétera, ¿no? Estás en una casa y muchos no tienen esa posibilidad de aislarse porque comparten el cuarto, a lo mejor 3 hermanos en un solo cuarto, o porque las áreas comunes son demasiado pequeñas, o porque hay quienes no pueden hacer la cuarentena y necesitan salir a trabajar todos los días, ¿no? Entonces,
Todas estas posibilidades dentro de espacios físicos, tenemos este vínculo, esta relación con lo que pensamos o con esta cuestión psicológica, cómo nos sentimos alrededor de tal situación, ¿no? Podríamos estar en un lugar hermoso, pero a lo mejor el ambiente se vuelve tenso porque te estás dando cuenta que hay un engaño, ¿no? Que te están engañando y estás teniendo una cena con tus amigos y te das cuenta que tu pareja te está engañando con tu mejor amiga, ¿no? Y entonces ahí, para el personaje, lo estoy pensando en un personaje, te das cuenta de que en realidad podría parecer bastante cómodo, bastante bonito una convivencia, pero cuando empiezas a adentrarte a través de lo que el narrador cuenta o estimula dentro de esos espacios, es cuando entiendes que en realidad el espacio no se hace solo por un estado físico, sino también por quién está dentro de ese ambiente. Claro, y justamente con ese ejemplo que diste, recuerdo mucho el cuento de Música Concreta de Amparo Dávila, que Ajá. es una mujer que está sospechando que su marido la está engañando. Y pues para ella la casa significa la relación de pareja, ¿no? Y de repente a partir de tener esa información y empezar a tener esas sospechas, empieza a sentir que esa casa ya no es segura. Y entonces cada espacio ligeramente abierto, la ventana, la puerta, el jardín, es una amenaza. Sí, es como una idea de que le da mucho miedo, no es que le dé miedo salir, le da mucho miedo lo que puede entrar a esa casa. Y para ella la casa es su relación y su relación es su vida. Entonces es eso lo que queremos como contarles, componentes. Una casa puede ser un espacio cerrado, pero se puede ir modificando y puede ser muy dinámico. Y esto tiene mucho que ver pues con los significados que también le podemos dar, ¿no? Incluso estaba pensando en el cuento de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, que pues también es un cuento pues ya de bastante tradición literaria, en donde yo creo que la mayoría lo hemos leído, y tiene que ver justamente con una situación donde es un matrimonio reciente, y justo el lugar que te describen es una casa gigante, es una casa pues muy linda y aparte pues, se ve que adinerada, ¿no? En este sentido de lujo. Pero tiene un entorno bien importante y te menciona el narrador que esa casa es sumamente fría, ¿no? Que la casa es hasta llena de mármol, llena de en vez de mezclar o de juntar o ligar el sentido de la grandeza con la opulencia también y la grandeza del amor vinculada con, si tiene una casa grande, entonces les va muy bien en el matrimonio. No, al revés. Aquí lo que trata de enfatizar es que a pesar de esa casa tan grande, de esas comodidades, esos lujos, incluso de tener a sirvientes y todo, la chava, la esposa, se la vivía sola todo el tiempo, ¿no? De Y alguna forma esa casa no es un hogar, ¿no? Realmente también. claro, entonces más bien era esta contraparte. Es un sitio en donde impera esta cuestión fría, donde aparte resulta bastante contradictorio porque dices, bueno, están recién casados, ¿qué es lo que estarían haciendo todo el tiempo? Estarían acariciándose, haciendo el amor, pues desbordando miel, ¿no? Y no, resulta todo lo contrario, pero el mismo espacio nos va avisando. Al mencionar el espacio, al describirlo, vamos entendiendo justamente esta situación que los espacios son móviles, que también nos enseñan o nos ayudan a entender toda la parte contextual y por supuesto incluso hasta ciertas decisiones que van tomando los personajes van teniendo o van cambiando ese ambiente. Y eso igual pasa en una obra de teatro, ¿no? En los cambios de escena, igual iluminación, todo eso, va teniendo, y lo hablo también en sentido tanto de representación como en el texto ya leído, ¿no? De estos espacios que van cambiando y que, por ejemplo, cada que llega un nuevo personaje y se mete a escena, el ambiente va cambiando. Y eso pensémoslo en nuestro día a día. O sea, si estamos a lo mejor
en casa y estamos comiendo y hay poca comida y de repente llega el hermano con un montón de amigos, ¿no? Entonces empieza este momento de tensión de, ¿y ahora qué le voy a dar de comer a los amigos, no? Entonces es justo adaptar o poder vincular este sentido de la literatura con nuestro día a día. Pero fíjate, Gaby, que no quiero que nos quedemos con esa idea de que la casa es un espacio que se va llenando como de significados negativos, ¿no? Y ahora que comentas ese ejemplo del almohadón de plumas, pienso mucho que también una casa tiene varios espacios en sí mismo, ¿no? Algunos de esos espacios van formando la idea de si se sienten cómodos los personajes o no, o incluso la idea de hogar. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar así vital que se te ocurre que es un lugar de hogar y familiar? Estoy entre dos, entre la sala y la cocina. Total, sí. Oye, la sala yo no lo había pensado, pero porque fíjate que siempre lo pienso a partir de un espacio donde socializas, ¿no? Claro, y aparte es el lugar como que el área común en donde principalmente tienes una televisión, tienes a lo mejor un librero o juegos de mesa, una mesa de centro donde puedes sentarte y tomar el té o el café. Sí, no, total. La sala es un espacio como muy de recibir también, ¿no? No en vano muchas de las casas inmediatamente el primer lugar al que dan es la sala. Y eso me hace recordar un cuento que también les quiero recomendar. Desafortunadamente por ahora me parece que no existe traducción al español, pero a todos nuestros componentes que lean portugués o quieran intentar animarse a adentrarse a la literatura brasileña, pienso en un cuento de Ligia Fagundes Telles que se llama El Jardín Salvaje. Y esta idea aquí está muy presente, ¿no? Porque hay 3 espacios en el cuento. Todo ocurre dentro de una casa. No sabemos más de lo que pasa fuera de la casa. Y en esta casa está la habitación de nuestra narradora, está la cocina y está la sala. Y en la sala justo es un momento, siempre que sale de la sala tiene una idea de recibir visitas, recibir gente ajena a la casa. En las cocinas siempre es como la gente que vive ahí, que es la niña conviviendo con la cocinera, o que viene el servicio, ¿no? O las empleadas, porque también estamos hablando de una casa grande. Y en cambio la habitación se vuelve el lugar donde la narradora habla con su tía. Y es muy curioso porque en los 3 espacios ella se va enterando de información de una tía que nunca llega a conocer, pero se entera de cosas diferentes. Hasta cierto punto que en el lugar más íntimo, que sería la habitación, se entera de cosas mucho más íntimas, mientras que en el lugar más sociable siempre hay como más cuestiones de apariencias y demás. Entonces también tenemos eso, ¿no? También los espacios funcionan en partes. No es como que exista un concepto de espacio global, ¿no? Que tenemos una casa y la calle y ahí se acabó cómo vamos a entender el cuento. También podemos entender las particularidades de la casa y que la casa puede dividirse. O incluso comprender la idea de las puertas, ¿no? La puerta es no sé, si se menciona la puerta, quiere decir que el personaje está pensando en salir y eso ya nos da una indicación sobre hacia dónde va la narración. Cian, tiene mucho sentido y este proceso también de fragmentación, ¿no? De fragmentar los mismos espacios y entenderlos también de manera separada y de igual forma en cierto momento poderlos vincular o unir. Yo creo que por eso en la literatura existe esta posibilidad de ver diferentes significados alrededor de un todo y viceversa, ¿no? Como que ir viendo o planteando este sentido un poco de construcción, ¿no? Ahora también estaba recordando, por ejemplo, el cuento de Luisa Valenzuela, que se llama Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja. Y me acuerdo de ese texto porque me llamó mucho la atención el papel que jugaba el bosque. En realidad es un cuento bastante abierto. Claro, es a diferencia de esto que estamos diciendo del espacio cerrado y todo, acá es un espacio abierto que aparte es cambiante. Cualquiera diría, bueno, un bosque en sí tiene pues ya su carga significativa, esta cuestión de la naturaleza, pero también
un sentido pues más complejo, como pues esta diversidad que existe, la diferente vegetación y sobre todo pues las formas distintas en las que la protagonista va recorriendo el bosque, y vamos a encontrar que dependiendo de su camino, ella también va teniendo diferentes emociones. O sea, a pesar de que es un mismo bosque, que es un espacio grande y abierto, cada parte de él, hasta llegar a la casa de la abuela, se vuelve una cuestión distinta, un sentir diferente, como justo el transcurrir de la vida, ¿no? Y eso desde el miedo, desde la necesidad o la búsqueda de experiencias, desde este sentido de inquietud o curiosidad de ver qué hay más allá después de el mismo bosque, ¿no? Y que la vida justo es eso. Entonces acá también estamos llenando un espacio a partir de una unión con una metáfora, ¿no? Y así es constantemente esto también en las películas. Podríamos hablar de la película de Room, que ahorita está todavía en Netflix, y es justo de una chava, y creo que esta historia es basada en un hecho real, que pues desde chavita es secuestrada por un señor con el cual hasta tiene un hijo, y pues ella conoce el mundo exterior. O sea, ella sí lo ha visto. Ella fue secuestrada a temprana edad, pero sabe y reconoce qué hay afuera de ese cuarto, en esa habitación en donde la tienen secuestrada. Y resulta que su hijo, pues todo lo contrario, ¿no? Él no conoce qué hay más, sabe a través de la televisión y considera que eso que ve en la televisión no existe, ¿no? Entonces es una cuestión pues paradójica, complicada, en donde te fijas que dependiendo del personaje también y de sus experiencias es que van a tener como ese control o ese contacto con su ambiente. No he visto la película, pero me imagino que incluso para el niño, el cuarto en donde están encerrados o la habitación donde están cerradas no debe ser un lugar cerrado, ¿no? Porque como lo que dices, él no tuvo, o no lo sé. Yo creo que sí, tal vez no debe ser un lugar cerrado. O sea, desde el punto de vista del personaje no debe ser cerrado porque no conoce otra cosa, pero sí ella le habla de que existe lo que él ve en la tele. Entonces, hay una parte, un desenlace padrísimo en donde la chava, desde que el niño empieza a tener como más habilidades motrices y todo, empieza a hacer un plan para que salgan de ese lugar. Y entonces también sucede que cuando ya están fuera de la casa, o sea, logran escapar, ella pues se siente libre, ¿no? Se siente feliz, pero a él sí le llegan varias pues cuestiones contradictorias mentales, porque pues es algo que no conocía, ¿no? Es una situación muy complicada, pero bastante interesante para plantear estos ejemplos. Sí, ¿sabes en qué me dejaste pensando mucho ahorita? En los niños que están yendo a o sea, cómo están viviendo los niños el mundo exterior, considerando que están dentro de casa, ¿no? Porque pues sabemos que varios papás pueden salir, o sea, tienen que salir o tienen como, existe todavía ese contacto con el exterior, pero los niños yo creo que son aquellos que más están quedando dentro. Y es una cosa muy loca porque escuché alguna vez a alguien decir que de alguna forma su mundo se vuelve parte de esto, ¿no? Y pienso mucho en el boom de las redes sociales y la influencia que están teniendo, porque esa es tu conexión con el exterior, ¿no? El Internet se vuelve tu exterior. Los niños también están socializando con poca gente fuera de su familia, entonces también se forman de una forma diferente, hablan diferente. Y pues es lo que uno piensa, ¿no? O sea, el espacio, como comentábamos al inicio, el espacio era como un ejemplo de lo que los personajes en la literatura estaban viviendo, pero también los determina. Y esto también lo podemos pensar en la vida real, o sea, qué tanto el espacio, los pocos espacios que hemos estado frecuentando ahora en esta situación de pandemia nos están determinando también nuestras relaciones, circunstancias,
vida. Claro, y también el tiempo, o sea, ahí que ya después hablaremos del tiempo como también un elemento narrativo, pero en este caso hablo en el sentido de los privilegios que también se pueden llegar a tener, el tener más tiempo dentro de un sitio, y me parece bien curioso cómo las personas hablan de sus experiencias de manera distinta al decir, conocí más tiempo o tuve la oportunidad de descubrir más espacios dentro de mi casa, más rincones para relajarme, porque pues te la pasas así, ¿no? Dentro de un lugar en donde tienes también esa posibilidad justo de adentrarte o de descubrir que a lo mejor no puedes estar todo el tiempo en tu cuarto porque tienes que estar caminando de un lado a otro para por lo menos sentir que no estás dentro de una cotidianidad obligada, ¿no? Es algo muy, pues sí, impresionante que estamos viviendo. Y estaba pensando también, por ejemplo, en otros espacios, y aquí sí, para meter un poquito de teoría, para que también vayan a conocer algo de los estudios que hace Foucault acerca de estos espacios que le llama heterotopías, que son estas construcciones que también se hacen o se adaptan a través de las circunstancias o los defectos o las características de ciertas personas, así sean clínicas, hospitales, cárceles, etcétera, ¿no? Que el mismo ser humano adapta ciertos espacios o condiciona para delimitar la condición de cada ser humano. Entonces esto me parece también bien importante que señalemos que nosotros mismos dentro de una sociedad también entendemos cada espacio con un significado distinto. Desde que te mencionan la palabra cárcel, estás entendiendo este ordenamiento o estás entendiendo este sentido negativo, porque pues vas a estar en un encierro obligado, vas a estar en un encierro que muchos lo merecen y que otros tantos están dentro sin deberla, ¿no? Pero que justo la parte social se encarga de hacerlos porque nosotros también socialmente creamos ciertos obstáculos, barreras, dependiendo de en qué clasificación quedas. O sea, estos estudios, bueno, que ha hecho Foucault, me parecen pertinentes para que abordemos también que dentro de los espacios existe esta unión con formas en cómo nosotros entendemos el mundo para llevar a cabo un orden. Justo como en una casa, ordenamos cada espacio dependiendo de las necesidades básicas y sociales, ¿no? Por ejemplo, en el baño, cualquier persona pensaría a lo mejor que el baño es ese lugar íntimo en donde te encuentras contigo mismo, el único lugar que de veras cuando vas Donde te detienes solo, a pensar. claro, pero también tiene esta parte contradictoria entre pues las necesidades básicas, ir a hacer del baño, y la otra parte, ¿no? Que es la limpieza, la higiene. Entonces tiene estos dos sentidos y yo creo que los espacios también contienen estos contrastes que son bastante ricos. La cocina, por ejemplo, tiene este significado de abastecernos, de comer, de esta necesidad básica del alimento, pero por otro lado también una cuestión de higiene, una cuestión de calorcito, de a lo mejor de encuentros con la familia, y así cada situación o cada habitación conserva pues sí, su característica principal, ¿no? Su significado. Y es que tenemos que recordar que existen simbolismos, ¿no? Como que ya, y estos simbolismos de los espacios es la sociedad en la que estamos conviviendo, la que también nos la va marcando y delimitando, y que eso puede ir cambiando. Y por eso los animamos mucho a que cuando se encuentren así con una película, un cuento, una novela, presten atención a los espacios, a ver qué están diciendo y no se dejen llevar nada más por lo que ustedes piensan que están diciendo, ¿no? Recuerden que también puede estar variando y vean cómo son descritos, vean si los personajes actúan de una forma en ese lugar o no. Ese es un tip que les podemos dar para que vayan a entender mejor la obra o quién sabe, averiguar cuál es el final antes de que te lo digan. El observar los espacios nos ayudan también a mejorar o a tener una facilidad de interpretación porque vemos justo
cómo se relacionan tanto los personajes como otros objetos y que están dentro de determinados sitios, ¿no? Entonces, este episodio es justo para que nos vayamos adentrando en estos elementos tan peculiares, tan importantes dentro de un cuento, dentro de una novela, una serie o una película. Y bueno, queremos invitarlos a que nos cuenten ustedes cómo han creado sus espacios en su casa y si ya también tienen esos símbolos. Cuéntenos en los comentarios. Entonces, para que nos den como sus perspectivas y su experiencia, les dejamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube como Componentes Literarios y en Spotify como Componentes Literarios. Ahí lo tienen, componentes, así están nuestras redes sociales. Igual en la descripción del video les dejamos las ligas para que puedan suscribirse, compartir y por supuesto para que dejen sus comentarios si les gustó este episodio, si tienen más ejemplos que darnos y más sugerencias. Gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Componentes Literarios. Tum tum tum